este año con el título Urgencia y Estado de la Cuestión, una nueva planificación para el conjunto histórico de Jaén, se van a desarrollar esta tarde y mañana por la mañana en esta capilla del antiguo hospital de San Juan de Dios. Estas jornadas, como saben, forman parte del programa Jaén Genuino que organiza Extra Jaén y que este año cumple su 10ª edición y que cuenta con la colaboración y patrocinio de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y Caja Rural de Jaén como partes imprescindibles de este programa. Como también saben, ya desde 10 ediciones, el programa Jaén Genuino tiene como objetivo único la puesta en valor y el mejor conocimiento de nuestro conjunto histórico. Es un programa reivindicativo que busca alcanzar su objetivo a través de muy distintas iniciativas, entre las que destacan por su alto seguimiento social, la carrera popular de la Noche de San Juan y posterior fiesta mágica, las veladas de teatro en el Castillo de Santa Catalina y la Noche Jaenciana. A esta iniciativa se unen muchas más como personajes jaencianos, narraciones jaencianas, charlas, espacios genuinos, concursos, exposiciones y un largo etcétera. Las jornadas jaencianas, que están en su 5ª edición, como he dicho antes, vienen a dar un salto cualitativo a lo que fueron las mesas redondas desarrolladas en las anteriores ediciones de Jaén Genuino y consideramos que ya habían cumplido su función, teniendo como objetivo particular el afrontar de manera profunda y monográfica distintas temáticas de nuestro conjunto histórico. Cabe resaltar los temas que han sido las 4 ediciones anteriores, como fue el Cerro de Santa Catalina, el Cementerio de San Eufrasio, la Manzana de Santo Domingo y el año pasado la Judería de Jaén. Temas, evidentemente, de importancia y de mucha importancia para nuestro conjunto histórico y, por ende, para la ciudad de Jaén, y que requieren de toda la atención de los ciudadanos de esta ciudad, cada uno con la responsabilidad que le corresponde. En esta 5ª edición, evidentemente no iba a ser menos que las anteriores, y el tema, como he dicho al principio, nos vamos a dedicar al conjunto histórico, a la urgencia y al estado de la nueva planificación para esta parte tan importante de nuestra ciudad. Como en anteriores ocasiones, las jornadas están distribuidas en una conferencia inicial y 3 mesas redondas. La conferencia inicial nos situará en la importancia de nuestro conjunto histórico. Vamos, antes de empezar propiamente a hablar del tema, nos situaremos en el porqué y la importancia del conjunto histórico de Jaén. Esta conferencia inicial será impartida por el catedrático emérito de la Universidad de Jaén, Pedro Galera Andreu, que le ha denominado su título Patrimonio Artístico de Jaén, lo que hubo y lo que queda. A continuación tendremos la primera mesa redonda, que tiene como título Diagnóstico de la situación actual, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Y contará con la participación de Santiago Donaire Vico, José María Cano Ayllón y Pedro Esteban Cámara Ramos, siendo moderada por Rafael Cámara Expósito, comisario de Jaén Genuino. Ya mañana tendremos la segunda y la tercera, la segunda mesa que lleva el título Propuesta de futuro, hacia dónde vamos o debemos ir, y contará con la intervención de Juan Carlos García de los Reyes, José Cuesta Revilla, Noelia Martínez Martínez y Felipe Morente Mejías, y será moderada por este que les habla, Tomás Roldán, coordinador de Jaén Genuino. La tercera mesa, como ya viene siendo habitual en las 2 últimas ediciones, será una mesa de conclusiones, y contarán con la intervención de Manuel Rodríguez Sanz y Rafael Cámara Expósito, y moderará dicha mesa Raúl Beltrán García, director de Extra Jaén. Estas jornadas han sido coordinadas de la mano de Manuel Rodríguez Sanz y con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Jaén, a los que aprovecho para dar las gracias. Amplío este agradecimiento a todos los ponentes, conferenciantes y moderadores a los que le une no solo su conocimiento en esta materia, sino también su amor a Jaén. Y una edición más volvemos a contar con la colaboración de la empresa Ofiper de Juan José Pérez. Paso ya a presentar la conferencia inicial, que como hemos dicho antes, se titula Patrimonio Artístico de Jaén, lo que hubo y lo que queda, que va a ser impartida por el catedrático emérito de la Universidad de Jaén, Pedro Galera Andreu, y voy a resumir un extensísimo y magnífico currículum. Bueno, como sabéis, él es natural de Melilla, pero cursó su estudio de bachillerato en Granada. Es licenciado en Filosofía y Letras, Rigoberta Historia por la Universidad de Granada, doctor en Historia del Arte también por la misma universidad, profesor universitario desde 1972, profesor adjunto de la Universidad de Murcia, profesor adjunto y profesor titular de la Universidad de Granada, catedrático de universidad en Jaén,
y actualmente profesor emérito de la UCA. Aparte de eso, ha ostentado distintos cargos académicos, subdirector del Colegio Universitario Santo Reino, decano de la Facultad de Bellas Artes de Granada y vicerrector de la Extensión Cultural de la Universidad. Ha sido miembro de múltiples instituciones, comisiones y consejos de redacción, ha hecho múltiples publicaciones, sobre todo en este caso las que destacan relacionadas con Jaén, y ha estado en múltiples ponencias por invitación. Y ha sido también miembro de instituciones, comisiones de redacción y premios de investigación. Yo sin más, y después de esta breve introducción, voy a dar la palabra y doy paso a don Pedro Galera para que nos imparta la conferencia. Muchas gracias a Tomás y al diario Viva Jaén, primero por la organización de estas jornadas, que ya van por la 5ª edición, y luego, lógicamente, por haberme invitado para que abriera yo esta sesión. Y también quiero hacer extensible ese agradecimiento a la universidad a la que pertenezco, en la persona de Marta, la vicerrectora, Marta Torres, que no ha podido incorporarse ahora mismo, pero porque está fuera de Jaén, pero creo que va a venir pronto. Bueno, una pequeña cosa de introducción. Cuando yo hablé con Tomás, o Tomás habló conmigo, esto claro hace meses, pues de una forma más improvisada dijimos patrimonio artístico. Después, visto el programa, yo lo he reajustado y lo he circunscrito al patrimonio arquitectónico. Esto para que quede claro y así se ve en la pantalla. Bueno, Jaén, que es en su conjunto como una provincia muy rica en patrimonio, tiene más de 3.000 BIC, más de 3.000 bienes de interés cultural, entre conjuntos monumentales, monumentos y luego otro tipo de manifestaciones que hay en el catálogo de cultura, como relativo a paisajes, cuestiones étnicas, etc. Y de ellos son, ahora mismo me parece que 24, si no me equivoco, si se ha sumado alguno más, 24 conjuntos históricos, uno de los cuales es naturalmente el de Jaén, ciudad que es compleja desde el punto de vista urbanístico y que yo creo que esta imagen que hay aquí lo dice bastante claro, ¿no? Una ciudad que se originó y sobre todo que se desarrolló a la sombra de este elemento orográfico muy importante que es el Cerro de Santa Catalina y que forma parte de una de las líneas que la historia del urbanismo ha tenido siempre, ¿no? El tema defensivo. Las ciudades generalmente, yo creo que prácticamente en un 90% más, tienen siempre como protagonista un río, fundamentalmente, y un sistema defensivo donde el más seguro, o por lo menos ha sido bastante abundante en el pasado, ha sido siempre las curvas de nivel de una montaña, de un cerro, ¿no? Pues este es el caso que nos ocupa ahora mismo. De hecho, incluso esas circunstancias también han cambiado a lo largo del tiempo. Hoy realmente, si tenemos que hablar del origen de la ciudad de Jaén, tenemos que trasladarnos a la parte llana. Después de los últimos descubrimientos arqueológicos tan importantes de Marroquíes Bajos, pues diríamos que el origen de la ciudad está ahí, ¿no? Pero la ciudad construida, porque claro, la de Marroquíes Bajos pues es una ciudad que ahora mismo se estudia solamente, prácticamente casi sobre el plano, ¿no? Como pasa siempre con los yacimientos arqueológicos. Pero la ciudad construida es una ciudad que lógicamente se retrasa o se adelanta mucho más y hay que esperar a los tiempos ya, como mucho, ni siquiera prehistóricos, aunque hay, por supuesto, testigos prehistóricos en el entorno de Jaén, lo que sería la zona más periurbana. Pero lo que es el núcleo de la ciudad no arranca más allá del mundo romano, del cual también la arqueología nos ha dejado algunas muestras muy cerca de donde estamos y
de una forma mucho más concreta a partir del medievo. Por tanto, en líneas generales se puede decir que Jaén, desde el punto de vista histórico y urbanístico y arquitectónico, es una ciudad medieval. Y claro, como ciudad medieval, efectivamente, el medievo fue muy propenso a elegir estos lugares de cotas escalonadas porque era mucho más factible para su defensa. Corona el cerro, la cota más alta, la corona siempre una fortaleza, y desde esa fortaleza se lanzaban unas murallas que en primer lugar dejaban solamente acotada la parte más alta de la falda, donde generalmente se colocaba siempre la primera parroquia, y un pequeño espacio de cultivo elemental para una población muy reducida que vivía dentro de la fortaleza. Aquí existía una iglesia, una parroquia en ese recinto. Hoy el caso más claro posiblemente sea el de Alcalá la Real, donde se ve muy bien, porque todavía está en ruinas la iglesia, que fue la primera parroquia. Y luego hay una gran distancia, por así decirlo, hay como digamos un salto a lo que es ya la ciudad que se ha concretado históricamente después. Bien, por tanto, ese condicionamiento de la orografía es el que hace que esta fotografía, tomada justamente desde la parte alta, desde la fortaleza, nos muestre una ciudad que se conforma con una especie de cinta que va plegándose al monte. Y esto dio incluso paso a leyendas que tienen mucho trasfondo también histórico y cultural, que es la famosa leyenda del lagarto. Es decir, que Jaén se parece a la piel de un lagarto, de un dragón, sería, para ser más preciso, y esto tiene mucho que ver con toda una concepción histórica que en el medievo se desarrolló mucho, donde se comparaba a las ciudades con seres orgánicos. Y dentro de esa concepción orgánica de la ciudad, la elección de un animal determinado pues tenía un significado importante. En el caso del dragón, como sabemos, su virtud principal consiste en la visión, que está en la cabeza. Y ese manuscrito, porque hay un manuscrito que yo espero publicar, ¿no?, cuando tenga un poquito más de tiempo, pero que no sea muy tarde, en esa cabeza, que era donde están, lógicamente, la parte más importante de un organismo animal, hay fundamentalmente dos ojos que vigilan por la ciudad, que es el ojo de la Iglesia y el ojo del poder civil. Y eso es lo que es la cabeza, la plaza de Santa María, donde están los dos poderes. Luego, de una forma muy gráfica, pues decía que esa cabeza de animal, lógicamente, se conectaba con el resto del cuerpo a través del cuello, que es por donde pasan todos los alimentos, que es la calle Maestra, que fue siempre una calle de comercio, tradicionalmente, con un vientre donde todo se molía, que es más o menos la actual Plaza de la Audiencia, que tenía la sede del corregimiento, tenía también la cárcel, es decir, era fundamentalmente el aparato administrativo que se identificaba con el vientre de este animal. Después venía a continuación la parte más activa, trabajadora de la ciudad, que eran los artesanos, que estaban a partir de esa plaza en torno a lo que hoy es San Bartolomé, la Escuela de Arte y Oficio, etc. Y llega al final a la cola y a las pezuñas del animal, que desde un punto de vista de jerarquización los más bajos, que son los campesinos, que se sitúan justamente donde estamos nosotros ahora. Bueno, esta interpretación forma parte de una tradición medieval, está contenida en la teoría de un inglés, de John de Salisbury, y este manuscrito sencillamente lo que se hace eco de esa tradición, ¿no? Y luego todo esto se adereza naturalmente en el plano de la leyenda, pues a través de la versión del famoso pastor que mata al dragón, que está en la fuente de la Magdalena, porque tradicionalmente los dragones, como protectores de la ciudad, son también protectores de las doncellas. Hay aquí una interpretación muy curiosa entre mujer y ciudad, que es también una interpretación entre fertilidad y no fertilidad,
porque toda creación de una ciudad significa el triunfo de lo civilizado frente a lo irracional o lo incivilizado que es el campo. Y esto ya está en la tradición griega. Bueno, este es un tema larguísimo que tengo que cortar porque esto me llevaría para hablar prácticamente toda la tarde. Pero sí es interesante que esta forma y que esta leyenda, que se ha ido transmitiendo luego de una forma muy popular, ven que tiene una raíz culta, una raíz que viene del mundo del humanismo y que de alguna manera, aunque sea un poco forzada, pues sí se puede rastrear en la forma urbana que tiene la ciudad. Afortunadamente contamos con algunos documentos muy importantes. El más antiguo, y yo creo que conocemos, es este, ¿no? La famosa vista de Antón de Van der Winkelried, más conocido como Antonio de las Viñas, que hizo en 1567 para las relaciones de Felipe II. Felipe II tuvo una idea realmente monumental, que fue nada menos que hacer una especie de gran vademecum de todo el reino y después incluso de América, ¿no? Y en esas relaciones pues había una encuesta con más de 40 preguntas que se mandaban a los ayuntamientos en las que se trataba de averiguar todo, lo que producían, de qué vivían los habitantes, y había muchas preguntas de tipo también cultural y sobre todo de interés patrimonial, porque Felipe II, a pesar de que vivía en pleno Renacimiento, no crean ustedes que solamente se interesaba por la cultura católica y, digamos, renacentista, que era la que vivía. En su pregunta hay siempre una atención a ver las huellas que hay del mundo islámico. Es decir, él tenía una conciencia de que todo el pasado formaba parte de esa riqueza patrimonial, de esa herencia, ¿no? Que es lo que significa patrimonio. Y como digo, esto es interesantísimo, pero es que además la quiso acompañar de unos documentos gráficos extraordinarios, para los cuales contrató a este dibujante holandés excepcional. Por desgracia, ni las relaciones se llegaron a publicar todas. Curiosamente, las de Hensi, las relaciones de Hensi se conocen y están editadas, pero la mayor parte no se editaron. Y los dibujos están dispersos por al menos 3 sitios, entre Londres, Viena y París. Pero bueno, afortunadamente tenemos la de Jaén, y en esta panorámica, pues como ven ustedes, se ve muy bien esa forma alargada, esa forma casi un poquito fusiforme, que respondería vagamente a la imagen de ese animal extendido, pero sobre todo lo que, entre otras cosas, tiene el dibujo, que es muy preciso, es muy preciso, y de hecho se han identificado perfectamente muchos elementos arquitectónicos de lo que aparecen ahí. Pero sobre todo lo que nos muestra es el recinto amurallado. Se conserva muy bien las murallas con todas sus torres y puertas de ciudad. La muralla es un elemento fundamental, porque es naturalmente un cinturón que separa esa parte culta, cultivada que es la ciudad, frente a lo incultivado. Pero es también un elemento defensivo, por supuesto militar, y es también un elemento sanitario o profiláctico, puesto que las puertas tenían la doble misión, por un lado, de ser un control de mercancías, que naturalmente llevaban consigo además un beneficio económico, porque había que pagar un impuesto, ¿no? Un fielato, se llama, todavía esto existía en el siglo XX, los fielatos, en las entradas de las ciudades, y sobre todo era muy importante para las pestes, para las epidemias, ¿no? Donde las puertas se cerraban para evitar la entrada de posibles contagios. Elementos, por tanto, importantísimos que en la historia del urbanismo han sufrido muchísimo, porque todas las ciudades históricas, al llegar al desarrollo de la revolución industrial, naturalmente el crecimiento de la ciudad y su expansión, lo primero que hicieron fue romper ese cinturón que era un estorbo, ¿no? Esto pasa en París, donde Baron d'Haussmann reventó prácticamente la ciudad rompiendo esas murallas, y un proceso que ya se había iniciado incluso antes. Siguiendo la historia urbana de Jaén desde el siglo XVI y XVII, leyendo las actas capitulares del ayuntamiento, tenemos ya roturas de la muralla por 50 sitios.
a pesar de que en el 16 y en el 17 había todavía una preocupación por conservarla, porque se consideraba, digamos, un bien de derecho real, pero la realidad se impone. Y poco a poco se iban rompiendo, se iban dejando y no se reponían, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a pesar de eso, y en el caso de Jaén, todavía, digamos, han llegado relativamente algunos fragmentos que hoy se pueden ver y que después ahora pasaremos a contemplarlos. Bueno, la ciudad en su momento fue una ciudad importante. Fue una ciudad de lo que podríamos llamar hoy una ciudad media, me estoy refiriendo a en torno a unos 15.000 habitantes, pero que en el siglo XVI era grande. Piensen que los núcleos más importantes, que giran en torno entre 20 y 50.000 habitantes, casi todos están localizados en Andalucía, que era evidentemente una región próspera. El resto de España, no voy a decir que fuera un desierto, pero era muchísimo menos. León, que era la capital de muchísima trascendencia histórica, tenía nada más que 10.000 habitantes. Toledo sí, era más importante. Pero fuera de esos núcleos, como digo, la densidad era más o menos esa. Y el reino de Jaén tenía ya la fortuna de tener no solamente Jaén, sino Úbeda, Baeza, con unas poblaciones muy aproximadas. Esto que le ha dado una cosa muy interesante a Jaén, y es un equilibrio territorial. Como posiblemente tengan pocas provincias, Jaén tiene un sistema de ciudades que hoy sí son medias, como el caso de Andújar, Linares, Úbeda y Baeza, que articulan muy bien el territorio, frente a otras provincias muy cercanas a nosotros, donde hay un desequilibrio extraordinario entre la capital muy desarrollada, hiperdesarrollada, y luego, en cambio, un territorio que está con unas lagunas terribles, como el caso de Granada, por ejemplo, ¿no? Que es una provincia enormemente desequilibrada. Bien, pero lo que sí es cierto es que tuvo un parón a partir del 17 y se repuso muy lentamente, si es que llegó a reponerse, porque este plano que están viendo en la pantalla, que es de comienzo del siglo XX, nos muestra que es una ciudad que todavía se conservaba para esas fechas, digamos, con unas dimensiones muy reducidas. Y sobre todo, todavía con un problema de expansión, de romper ese cinturón que era muy evidente. Era muy evidente. De hecho, como sabemos, la expansión de Jaén, esto desde el siglo XVI, está ya claramente orientada hacia el norte, lo que va a ser el gran eje del Paseo de la Estación, pero quedaba solamente esbozada y no acababa de desarrollarse. Y realmente no se desarrolla hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? Y finales del XIX. Lo que sí es cierto es que la ciudad histórica, lo que hoy además está considerado como conjunto histórico, está formado por tres elementos fundamentales. Lo que sería la primera ciudad intramuros, es decir, esa muralla que baja desde el castillo, no sé si esto... Aquí, ya va con esto. La que baja desde el castillo y que va doblando luego para llegar bordeando lo que es la catedral y cerrar por aquí. Y después se crea una cosa que fue muy corriente en la Edad Media, que eran los barrios que estaban fuera de las murallas, que nosotros conocemos como arrabales, y en Italia se conocen como borgos. Jaén tenía tres arrabales: el Arrabalejo, que estamos próximos a nosotros, el más importante, que era el de San Ildefonso, que realmente desarrolló otro cinturón de defensa, una segunda línea de murallas, y después estaba el Arrabal de las Monjas, que formaba parte de la collación de Santa María y que era, digamos, el núcleo chic de Jaén. Y todavía quedaba una pequeña, pero muy pequeña expansión fuera de la Puerta de Granada, que es justamente por el extremo sur.
manera que, y ese era el núcleo básico que podemos nosotros considerar y está considerado como el conjunto histórico, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí se ve quizá un poquito mejor, en lo que es la parte morada es la declaración, lo que está señalizado hoy como conjunto histórico. Y aquí se ve muy bien los famosos ejes que marcan la expansión a partir del siglo XVI, fundamentalmente. Aquí se ven bien las murallas, que van señaladas desde el 1 al 10, ¿no? Exactamente. Este sería el recinto más antiguo, del cual todavía, ahora veremos, quedan algunos restos, y este sería el segundo recinto, que era mucho más débil desde el punto de vista de construcción, y del cual lo que queda hoy más visible es la Puerta del Ángel, que cierra al lado del convento de las Bergatas. Esta especie de almendra, pero fue un arrabal muy importante y tuvo un gran protagonismo en la vida moderna de Jaén, porque fue el barrio donde estaban, por ejemplo, estaba la intelectualidad, allí vivía Vandelvira, y los castillos, todos los arquitectos, donde vivían la gente de leyes, lo que hoy nosotros podríamos más o menos identificar con los profesionales de un nivel, de un cierto nivel. La Iglesia lo dice todo, la Iglesia es muy importante, y luego lo que sí tuvo este arrabal es que tenía un hinterland muy amplio, llega hoy todavía hasta la Infantas, hasta el llano de la Infantas, ¿no? Se tenía un barrio que además controlaba, diríamos, toda la parte esta rica de la parte agraria del Guadalullón. Este sería la zona del barrio de las Monjas, que sufrió, claro, tuvo un parón porque tuvo la desgracia de ser totalmente aniquilado por la invasión granadina de 1368, cuando Muhammad V, aliado de Pedro I, en la lucha contra su hermano, arrasa Jaén, pega fuego, se llama el de las Monjas, porque aquí estaba el convento de Santa Clara, que lógicamente luego se traslada y por eso está hoy dentro del casco histórico. Pero su origen estaba aquí, de ahí viene el nombre. Luego este barrio es interesante porque sí se urbaniza ya con arreglo, diríamos, a una regularidad más propia del siglo XVI. De hecho, la calle ancha, que es la arteria fundamental, se llama ancha porque tiene el ancho de un carro. Y los carros, como vehículos de transporte, se introducen en la época de Felipe II. Tiene justo el ancho de ese eje. En cambio, otra cosa que ya adelanto, ya lo veremos con detalle, lo que es todo el callejero del núcleo intramuros es extraordinariamente estrecho, porque el transporte era solamente o a pie o en caballería. Por tanto, el concepto de calle no debía de tener más de ese ancho. Con todo y con eso ya adelanto, el núcleo histórico es un núcleo medieval cristiano. Esto quiero recalcarlo porque siempre se habla con mucha ligereza de un urbanismo islámico. Cuando se ven calles tortuosas, siempre viene todo el mundo de una forma muy automática, dice, pues eso es urbanismo islámico. No, el urbanismo islámico no tiene calles. Esto es una cosa, es una especie de estructura capilar donde empieza un pequeño ensanche a partir del zoco y se va estrechando hasta desaparecer, porque el concepto de organización familiar hace que los enlaces de los hijos vayan formando una especie de una tela de araña que se van enlazando a las casas por arriba hasta que hay un momento en que se yugula, se corta la calle. Lo único que podemos rastrear algo de esa posible herencia islámica en el casco intramuros son los adarves, los llamados adarves, que son callejones sin salida. Pero el ancho que tienen, eso es inconcebible en la tradición islámica. El concepto de calle es un concepto ya del urbanismo cristiano. Insistiré ahora sobre ese tema. Bueno, las murallas como elementos defensivos, y que ya digo, por supuesto, tiene un valor patrimonial, esto es indiscutible, a pesar de que haya sido tan maltratado
en la historia por razones obvias, como he dicho antes, ¿no?, de crecimiento. Se conserva muy bien el lienzo que baja en dirección norte, hacia lo que se llama la llana. Después tenemos justo donde ya da la primera vuelta para ir cerrando por el lado norte la puerta, una de las puertas más importantes que tuvo, que es la puerta de Martos, de la cual queda solamente a través de esta fotografía podemos apreciar que era una puerta, como ven, muy fuerte, era muy poderosa, pero, cuidado, bastante estrecha, y esto sí, cerrada con un arco de herradura, lo cual nos dice que efectivamente la puerta está ya en época islámica. Era estrecha, fíjense si era estrecha, y la calle que venía a continuación, que era la calle Maestra, primera arteria que articulaba ese tejido intramuro, era tan estrecha que cuando Carlos V viene después de su viaje de boda en 1526, el palio se quedó atrancado al pasar poco más de la puerta de Martos. Y aquello fue una vergüenza terrible para el ayuntamiento, y es la causa de que automáticamente leemos en las capitulares cómo se empiezan a hacer ya las primeras expropiaciones para ensanchar la calle. Pero fijarse lo que estoy diciendo, un palio donde van simplemente, la hechura de un palio es pequeña, está la figura del que va debajo del palio y los que la llevan, y no pudo pasar. Y esa era la calle Maestra. ¿Cómo serían el resto de las calles perpendiculares? Todavía estrechísimas, ¿no? Pero es por esto, porque tenemos que tener en cuenta que la gente se movía a lomos de caballería o andando, y esto es lo que marca realmente las dimensiones de ese callejero. Y luego quedan otros restos, curiosamente ya en el lado opuesto, en el lado sur, que son toda esta, lo que es bordea la carrera de Jesús. Está el Arco de los Dolores, que es el que está inmediatamente detrás del ayuntamiento. Este otro lienzo que viene a continuación, y el torreón del Conde de Torralba, que es distinto, porque todas estas torres son torres cilíndricas, y en cambio esta es una torre cuadrada, porque es claramente una torre de habitación, es decir, esto es una casa residencial, un palacio que tenía el Conde de Torralba, por eso lleva su nombre, ¿no? Lo que pasa es que el resto ha desaparecido y está ocupado por un colegio. Incluso da nombre a una pequeña plazoleta que hay delante, que ¿sabéis? Se llama la placeta del Conde, etc. Seguía bordeando por la carrera del Jesús, y al final, más pasado de las escuelas de Cervantes, ya, como sabemos, doblaba buscando otra vez el cerro, y poco más arriba se encontraría la Puerta de Granada. Los nombres de las puertas siempre nos van diciendo el lugar hacia el que están orientados. Martos, Granada, Baeza, que es la otra puerta, etc. Y del segundo recinto, lo que nos queda pues es esta, la Puerta del Ángel, que es la más moderna, también es la más elegante. Lógicamente tiene otra forma distinta, pero nos indica claramente que ese recinto que bordeaba el arrabal de San Ildefonso no tenía una misión militar tan importante. Es claramente una puerta de control. Control, pues como digo, para pagar impuestos o para cuidarse de la enfermedad. De hecho, la imagen que tiene de San Miguel fue porque precisamente esto se hace en 1643, que hubo una epidemia, y por eso está la advocación dedicada al santo. Bien, ¿cómo era la ciudad? Pues bueno, gracias todavía a la fotografía del siglo XIX, yo creo que esta imagen de Clifford, está hecha con motivo del viaje de Isabel II de 1822 a Andalucía, nos da una idea muy fiel de cómo era la ciudad. Un caserío tanto amorfo, donde hay claramente un descolle de la catedral con un volumen impresionante que domina toda la ciudad, domina todo el caserío. La imagen es enormemente elocuente, porque nos dice, por un lado, la importancia de la Iglesia, la importancia de Jaén como sede episcopal, es decir,
La catedral es la madre de todas las iglesias y clarísimamente esa jerarquía está ahí muy presente, ¿no? Además, desde cualquier punto que nos movamos, oriente, norte, sur o occidente, el volumen de la catedral es imborrable. La línea del cielo, que llaman el skyline los ingleses, de todo el caserío, si se dan cuenta, llega más o menos aproximadamente hacia la mitad del volumen de la catedral, ¿no? Por tanto, su dominio es evidente, no tiene duda. Como decía, las calles de ese barrio antiguo son estrechas, pero son abiertas, y estamos en una de estas calles perpendiculares que bajan desde el castillo hacia la Magdalena. No hay, por tanto, aquí rastro de urbanismo islámico, sino de un urbanismo que está ya claramente cristianizado. Y en cuanto al tipo de vivienda, ya la imagen que he puesto de Clifford era, yo creo que bastante clara, pero bueno, ahora la vemos. Estas son un par de fotografías que saqué yo en el año 70. Tengo ahora mis dudas si sobrevive estas casas. Pero bueno, realmente es justo las casas, el tipo de casa que dominaba en esta ciudad, ¿no? Una casa que estaba, como casi toda la ciudad, construida en su mayor parte en piedra. Esta es una nota también muy peculiar del Reino de Jaén con respecto a otras provincias andaluzas, donde tanto se ha insistido en la construcción en ladrillo y en el blanco, etcétera, etcétera. Y claramente Jaén pues obedece más a un gusto y a una tradición castellana en ese sentido, ¿no? Incluso en un barrio como este, la mayor parte de estos muros son muros todavía pétreos, con vanos que se abrían, eso sí, de una forma no regulada. Bueno, habla naturalmente de una construcción vernácula que obedece simplemente a necesidades y que no se preocupa, no ha tenido lógicamente un proyecto ordenado y académico o clásico, para así decirlo, ¿no? De todas formas, quedan algunos, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, hay restos de unas pilastras. Lo que pasa es que el vano está cegado, pero no habla de que fue un edificio que tuvo cierta importancia. Tengo que decir que a esta altura, de donde está tomada esta fotografía, hubo, por ejemplo, un convento de los trinitarios que está desaparecido. Bueno, no sé si puede que rastrearse todavía algún resto, y un hospital. Justo ese extremo occidental, es el que históricamente hemos de señalar como origen de la ciudad. Como he dicho, las huellas romanas están un poquito más allá de donde está la torre de la iglesia de la Magdalena. La iglesia de la Magdalena, aquí pongo dos fotos, como está ahora y cómo estaba. Efectivamente se trata de una iglesia que obedece a una mezquita previa, la que tuvo que ser además la mezquita Aljama, esa mezquita que Abderrama II dice que se construya en el 825, motivo en el que se basa el que este año se quiera celebrar el 1250 aniversario. Sí, lógicamente Abderrama II mandó que se hiciera la aljama de Jaén en el 825, pues hay que pensar que la ciudad estaba en ciernes, creándose, porque claro, lógicamente una mezquita aljama pues es de las primeras piezas que lógicamente forman parte de una ciudad, ¿no? Por tanto, bueno, esa fecha la podemos tomar efectivamente como referencia. Y la imagen es muy elocuente de lo que es el tiempo, y sobre todo de otra cosa que siempre tenemos que tener presente, que una ciudad es un organismo vivo, es un organismo que se transforma completamente, ¿no? El alminar que Verges sacó ostensiblemente, naturalmente rehaciéndolo, como verán aquí a la derecha, era simplemente un punto, una huella. Todo el frente de la iglesia incluso está bastante transformado, se ve aquí
pero la existencia de un patio a esta altura, que era el san de la mezquita, y que se puede ver en la imagen siguiente, nos confirma que efectivamente esta era la mezquita, que tendría una entrada, una orientación en este sentido, no en este, como ahora lo vemos, pero esto era el proceso propio de la transformación de las mezquitas en iglesias. Las mezquitas se orientaban en España hacia el sur, el muro de Qibla, porque no estaban orientadas a la Meca, tampoco lo está la mezquita de Córdoba, sino hacia Damasco, por ser de Damasco los omeyas. Al hacerse cristiana, simplemente lo que había que hacer era cambiar la orientación y dirigirla hacia el este, valga la redundancia, y lo que sí se aprovechaba muy bien era todo el sistema de naves. Las naves que cabalgan hacia el sur, pues simplemente colocando el ábside y el altar mayor, los espacios entre los pilares, entre las naves, servía perfectamente para la nueva función. El patio es enormemente interesante porque además es un palimpsesto, no solamente tiene estos elementos islámicos, sino que tiene muchos elementos romanos que se han aprovechado para la construcción, y luego tiene también restos de unas pinturas góticas del siglo XV, justamente ahí al fondo, con lo cual es un elemento riquísimo desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Y justo enfrente tenemos, ya que hemos visto el patio de las abluciones hecho una alberca, esto nos lleva a la importancia del tema del agua. El agua también como valor patrimonial y sobre todo como elemento muy influyente, no sé si hasta qué punto determinante, del urbanismo de ese núcleo histórico. Lo que tiene aquí enfrente pues es lo que todos han visto, se corresponde con esta foto, es decir, un manantial que baja del cerro. El cerro ha provisto a la ciudad de muchos raudales. Este es el famoso raudal de la Magdalena, pero había más raudales. Hay otro importantísimo que baja directamente por la calle del Obispo al lado del ayuntamiento y que va por debajo de la catedral. La catedral tiene problemas desde ese punto de vista, precisamente por la fuerte corriente de agua, y eso daba paso a un pilar muy importante que había justo en lo que hoy sería la cabecera de la catedral de Jaén, y que era el pilar que abastecía a todo el arrabal de San Ildefonso, ¿no? Cito. Luego ya sabemos que durante un tiempo se pusieron fuentes en la plaza de Santa María. Pero bueno, este raudal es posiblemente, o sin duda, quizá el más interesante por su amplitud y sobre todo porque el ramal de agua que sale de este manantial va a alimentar los famosos baños árabes, pero no solamente los baños árabes que conocemos, sino toda una serie de casas y de conventos de Jaén. El agua, naturalmente, eso sí era muy importante, era un elemento que también marcaba una jerarquía. En general, una cosa muy llamativa es que en Jaén había bastantes privados que gozaban de un abastecimiento de agua. Bastantes. Lógicamente había todavía la mayor parte de la población que no tenían esos derechos y tenían que abastecerse de los pilares públicos. Hubo un momento muy dramático en la historia de Jaén, en 1505, en un año de sequía, en el que hubo una auténtica rebelión popular por sed. Y hay una llamada directamente a los reyes católicos, y esto motiva un incremento de creación de fuentes en la ciudad, sobre todo una que se hace en la plaza del mercado, de la cual después hablaré. Aquí está el gráfico del raudal de la Magdalena, y a la derecha esa foto que es interesantísima de la canalización, que es una obra desde el punto de vista arquitectónico, ingenieril, enormemente interesante. Se le ha sacado provecho, no sé si se le ha sacado todo el provecho que se puede, ¿no? También desde el punto de vista cultural o incluso turístico.
pero ahí queda como un documento muy importante. No me extraña luego que Andrés de Vandelvira fuera otro experto en la construcción de este tipo de cosas. Conocemos muy bien hoy la canalización, por ejemplo, de la famosa Plaza de Cazorla, una obra de mucha envergadura que hace Andrés de Vandelvira, pero que tiene evidentemente una tradición importante, ¿no?, en la arquitectura del XVI. Y luego está el tema de las fuentes que realmente son todas fuentes de tipo de una palabra, de abrevadero, porque claro, tan importante era el abastecimiento de agua para las personas como para los animales. Esto hace también que muchos de estos abrevaderos se encuentren, o fuentes de abrevaderos, se encuentren en puntos estratégicos. Por ejemplo, el de la derecha, el del Arrabalejo, pues está justo al lado de una puerta de ciudad, ¿no?, si no me equivoco, la Puerta del Sol, y era clarísimo pues para que por las mañanas la gente que salía del campo pudiera, y luego al regreso pudiera agregar ahí las bestias. La de la izquierda está ya dentro de la ciudad, que es la fuente nueva que se hizo hacia 1587, en tiempo de Felipe II. Las fuentes son un elemento también muy importante, ya no solamente desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista, por supuesto, claro, del abastecimiento de agua, sino desde un punto de vista sociológico, porque era un lugar de encuentro, donde se encontraban los vecinos, a veces peligrosos, muy peligrosos, porque era donde las mujeres sufrían asaltos. El tema de la represión sexual en aquella época era de pronóstico, ¿no? Y se aprovechaba cualquier cosa. Se aprovechaban desde darse el agua bendita en la iglesia. La Catedral de Jaén tuvo una vez que contratar a 2 maceros con mazas de plata para, a golpe, separar a hombres y mujeres. Excuso decir lo que tuvo que ser en la calle, las fuentes y sobre todo al atardecer, entre 2 luces, ¿no? O sea, hay toda una literatura y una historia en torno a eso. Pero con todo, la que yo creo que es más importante, lógicamente desde el punto de vista arquitectónico, es la más rica, es la llamada Fuente de los Caños, en la plaza de los Caños y en la calle Arroyo de San Pedro. Fíjense, si había agua, que en la calle Arroyo de San Pedro corría el agua constantemente y había fontanillas. En la documentación se cita que había fontanillas para pasar de un lado a otro. O sea, no digo que fuera Venecia, porque esto sería exagerado, pero que el agua corría constantemente por las calles de Jaén, esto es un hecho. Y esa fuente está también en un punto muy estratégico, porque esa plaza, pequeña plaza, tuvo una actividad comercial en el siglo XVI enorme. Ahí estaban carnicerías, y unas carnicerías que, como sabemos, fueron también trazadas por este mismo arquitecto, Francisco del Castillo, que se encuentran debajo de este edificio, que lo que estamos viendo es una fachada del siglo XVIII, porque eso después se convirtió tuvo otra función y acabó incluso siendo una escuela, por cierto, muy interesante también desde el punto de vista arquitectónico, pero es que en la parte inferior, en lo más hondo, tiene unos baños también, unos baños islámicos, los baños del Naranjo. De manera que estamos ante lo que fue, digamos, un centro de actividad muy importante en el Jaén del siglo XVI. Y muy cerca de aquí, en esta dirección, estaba, o mejor dicho, bajando la plaza de la parroquia de San Pedro. Hacia esta orientación está San Bartolomé. Ahora hablaré también de las collaciones de las iglesias parroquiales que articulaban todo este núcleo histórico. Y el agua, pues lógicamente, tiene otra manifestación importante, sobre todo en la cultura islámica, en los baños. Acabo de mencionar el baño del Naranjo, pero los baños más importantes son estos del Palacio de Villar-Pardo, que en realidad se correspondían con el Palacio del Cadí, que está justo muy cerca al lado, que hoy ahora mismo es un esqueleto, como todos sabéis, que fue casa nobiliaria y cuyo la arqueología ahora nos ha descubierto que entraba debajo de lo que es la iglesia de Santo Domingo, y de hecho justo debajo del coro de Santo Domingo han aparecido
los restos de lo que tuvo que ser un patio de ese palacio, ¿no? Arcos polilobulados, muy ricos, muy interesantes. Los baños árabes, que son además de unas dimensiones muy considerables, de los más grandes de España, y que conserva también elementos tan importantes como estas pinturas murales con este tipo de arcos, que son el perfil de arcos que ha aparecido justo debajo de... Wow, se ha oído el tipo de momento. Bueno, voy a aligerar todo lo más que pueda. Decía, las parroquias son los elementos también articuladores del casco histórico. Una parroquia era muy importante en el siglo XV, en el siglo XVI, porque eran realmente los centros vitales. La Iglesia tenía funciones no solamente religiosas. A través de sus libros de bautismo y sus libros de defunciones, eran realmente el censo de población, el censo poblacional. Los historiadores, cuando queremos saber algo de la población, tenemos que recurrir a esas fuentes porque eran los notarios realmente de la época, ¿no? Y eran, por tanto, elementos que, con su feligresía, circunscribían un área y, naturalmente, pues ejercían, por tanto, como digo, una función administrativa muy importante. Eran, desde el punto de vista monumental, también las piezas más llamativas, eran auténticos monumentos, es decir, piezas primarias, ¿no? Elementos primarios de la ciudad. La primera que pongo, la de la Magdalena, que ya la hemos visto antes, con su portada gótica última, con piezas muy interesantes, que a pesar de que ha perdido muchas cosas, no quería hablar del arte, por eso había cortado a la arquitectura, pero bueno, tenía algunas cosas importantes que decir, como por ejemplo ese retablo del Cristo, del Corpus, la de San Juan, que está muy transformada interiormente. Esta tiene además un doble interés porque la torre era torre de concejo, ya que el ayuntamiento estuvo localizado primero ahí, y ahí estaba la campana y el reloj, sobre todo el reloj, no había nada más que uno, que era el que marcaba todas las horas, ¿no? Por cierto, cargo que estaba relativamente bien pagado por el ayuntamiento, el de relojero, ¿no? La otra iglesia interesante que no ha quedado es la de San Bartolomé. Pongo la foto interior porque nos da el tipo de cómo eran este tipo de iglesias, dado que la de San Juan está muy transformada modernamente y no se aprecia cómo es su estructura, pero la de San Bartolomé sí. Iglesia de 3 naves, con arcos apuntados y una cubierta lígnea de madera. Como veis, una combinación de gótico, pero todavía con elementos de tradición islámica. Y luego, eso sí, un amueblamiento que lógicamente se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Tiene un retablo magnífico de finales del siglo XVI, tiene una pieza interesantísima que es una pila bautismal de cerámica verde del tipo de Triana. Hay dos tipos de pilas bautismales de cerámica en España. Una son el modelo de Sevilla, el tipo de Sevilla, y otro el que hay en Toledo. Este es del tipo sevillano. El alforje. La otra iglesia importante, que es San Andrés, que está en el corazón o en el borde de lo que era la judería. Yo tengo hasta, no sé, a mí yo le veo todavía muchas trazas a esta iglesia de poder haber sido una sinagoga, en contra de casi todos mis colegas que opinan que no. Es cierto que en la referencia de la sinagoga de Jaén era lo que fue parroquia de Santa Cruz, que está más o menos enfrente de esta, salvando todo ese descampado que hay ahí. Iglesia de Santa Cruz, que fue aprovechada por el convento de Santa Clara, que hay solamente el muro exterior. Esa es la que realmente tiene más noticias, más referencias del siglo sinagoga. Pero esta a mí me recuerda muchas cosas de sinagogas toledanas. Y lo que sí tiene esta iglesia, que tiene por cierto un patrimonio mueble riquísimo, el patrimonio mueble más rico de todo este casco histórico, es su famosa capilla de... Se dice capilla de San Andrés, es falso. No le gusta nada a los cofrades que se diga capilla de San Andrés, la capilla de la Concepción, ¿no? Una fundación de un protonotario que trajo tierra de las catacumbas. Es una de las
valores que tiene esa pieza. Y luego, en cambio, pues han desaparecido otras parroquias. Estaba la parroquia de Santiago, que desapareció, y hoy es un bocado que sirve para hacer una plaza. Lo mismo que el convento de la Coronada es otro bocado, si me permiten estas expresiones, para hacer... Este es un proceso que es muy corriente en todas las ciudades españolas. Cuando a raíz de la desamortización, fundamentalmente, al desaparecer los conventos, pues si no se reutilizaban, como pasó en Granada con el Carmen, que se reutilizó para ayuntamiento, generalmente el hueco era una gran plaza. Sevilla, la Plaza Nueva, que es hoy un pulmón fundamental, sobre todo para problemas de tráfico, todo ese espacio tan enorme era lo que ocupaba el convento Casa Grande de San Francisco. La Plaza de la Trinidad de Granada era el convento de la Trinidad. Además, dejan generalmente unos espacios muy regulares. Se puede decir en el caso de Santiago, en Jaén, o en el caso de la Coronada, que está justo al lado de la misma calle maestra, ¿no? Que es un rectángulo perfecto, ¿no? Es el hueco de lo que fue la iglesia. Pero sí tenemos todavía un convento muy importante, que es el del Estudio General de los Dominicos. Una de las primeras fundaciones medievales que se hacen en Jaén, el Estudio General era como una universidad y tenía una iglesia que era la de Santo Domingo. Aquí estamos viendo la fachada de Santo Domingo. Por cierto, que esta fachada que da a la calle maestra, y vuelvo con el tema de cuando se atrancó el palio, entre unas cosas y otras debió de tener tal recrecido que, como sabemos, hay una diferencia de altura desde la entrada hacia el paso, ¿no? Hay unos escalones, una reforma que tuvo que hacer Berja en el año 20 y tanto. Y hay un documento muy curioso en el archivo municipal donde los dominicos le pedían al ayuntamiento que les permitiera hacer unas gradas, porque la grada era una cosa estimadísima. La grada era algo que dignificaba siempre un edificio sin draga, sin grada, era como entrar a pie llano, y entrar a pie llano era una cosa innoble. Evidentemente las escaleras ennoblecen, ¿no? Y todo lo más que consiguieron es que les permitiera una grada. Querían 3 o 4 gradas como mínimo. Bueno, tiene un patio estupendo, magnífico, que era el claustro, que ya se reformó en el 17. Hombre, el claustro tiene todo formalmente en el 17. Y en este paso rápido sí quiero aquí llamar la atención ya sobre desmanes que se han hecho recientemente y que realmente yo no le encuentro justificación. Cuando yo hacía mi tesis, en el año 72, pude fotografiar ese camarín, un elemento tipológico, del cual ya hoy solamente queda uno en Jaén, que es el del abuelo, pero este que estaba en la calle Soledad, Madre Torres Acosta, que es la ermita de San Antonio. La ermita de San Antonio, en los jardincillos, es una fundación de un rico jienense. Yo encontré la documentación y la publiqué, parece que era en Pernambuco donde estaba, y mandó dinero para que se construyera esa iglesia. Esa iglesia, como todas las ermitas, estaba orientada hacia el este, que es este punto. Y aquí que en los años 80, yo me acuerdo que me había ido a Murcia y cuando volví me encontré esto que hay aquí a la derecha, donde estaba el camarín, se hizo la puerta y se invirtió completamente la orientación. No creo que fuera por problemas de tráfico, la calle no es que sea muy ancha, pero tráfico tenía, no creo que estorbara el tráfico. Esto fue una decisión posiblemente fuera de la misma comunidad, lo ignoro. Lo cierto es que no hubo ninguna voz que se levantara y desapareció un elemento que es muy interesante porque, ya digo, que no queda ya hoy nada más que un camarín de caja como este, que es de piedra, tiene una peana preciosa y que es el que tiene el camarín de Jesús. Camarín de Jesús que, por cierto, también lo pongo por otro atentado, si me lo permiten, reciente. Camarín la iglesia de San José, que es el convento de los carmelitas descalzos,
Con motivo de la desamortización, lo adquiere el conde de Humanes. El conde de Humanes hace su casa. Y su casa tenía una fachada palaciega. En el año 2005 o 2007, que es cuando se hace esta intervención, un día pasó por allí y estaba un arqueólogo y me dice, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo. Y digo, pero vaya a tirar toda esta fachada. Digo, esa fachada, y lamento no traer una foto antigua, porque no la he podido descargar, porque era del periódico y no me ha dejado descargarla, pero en esa foto se veía perfectamente cómo la fachada estaba organizada y estaba arrimada por unas pilastras. Esas pilastras eran la fachada de lo que se llama el compás, porque los conventos tienen un compás, y es un juego de pilastras, era perfecto, y el conde simplemente lo que hizo fue abrir ventanas, vanos, entre pilastra y pilastra. Era, por tanto, un elemento clarísimamente arquitectónico que pertenecía al convento. Yo me imagino que por darle salida al abuelo, en vez de por la puerta del convento, por el lado lateral, de forma más directa, pues se hizo toda esta operación que se llevó consigo el quitar toda esa fachada. Pero que sepan que ahí se eliminó una parte importante del conjunto del convento. El convento era la iglesia con su compás, como decía. Y cuidado que esta iglesia todavía no la tenemos totalmente documentada, pero su diseño, yo creo, casi con toda seguridad, que es nada menos que de Fray Alberto de la Madre de Dios, que es el principal arquitecto de la orden carmelita y el que hace el famoso convento de las Descalzas Reales en Madrid. Bueno, también otro detalle importante para conocer bien cómo funciona el urbanismo en época histórica, los conventos tienen un papel muy importante. Había muchísimos conventos y como ocupaban solares muy grandes, pues era tal la superficie que evidentemente se puede llegar a hablar de ciudad conventual. Casi todas las ciudades, por esa regla de tres, eran ciudades conventuales, ¿no? Y es también muy importante la forma de situarse. Las órdenes mendicantes, como vivían de la limosna y llevaban una vida muy austera, no querían vivir dentro de la ciudad para mantener, diríamos, su carácter un poco bastante monástico. Pero a su vez, al depender de la limosna, se colocaban siempre muy próximo a la ciudad, es decir, se colocaban siempre en el borde, ¿no?, para poder, lógicamente, tener un contacto directo con los fieles. Entonces, si se dan cuenta, hay un anillo de conventos que va justamente bordeando la muralla de Jaén. La Carrera de Jesús, que citaba antes, que la hemos visto con sus torres, tiene el convento que acabamos de ver, a continuación el convento de las Carmelitas Descalzas, pero si siguen se encontrarán que justo aquí, detrás de lo que es el Palacio Covaleda de Nicuesa, estamos en la calle Ancha, justo en la manzana, que ahora lógicamente ya son casas, había hasta el año 65 este pedazo de convento que eran de las dominicas, la Concepción Dominica, que después se trasladaron ya más recientemente al corazón del barrio de las Monjas, pero esta pieza desapareció, se derribó. Una pérdida de un elemento. Claro, pérdida también, todavía, si cabe, mucho más trascendente, es esta. El convento de San Francisco, la primera fundación que siempre hacían los reyes medievales, Fernando el Santo, Fernando III, y este era enorme porque San Francisco no es solamente lo que estamos viendo, el Palacio de la Diputación. San Francisco comprendía todo lo que es la superficie del mercado y llegaba justo hasta los jardinillos, es decir, todo el lateral de la calle Álamos. Tenía una reserva de caza, y bueno, era una cosa espectacular, ¿no? Como tal convento todavía resistió prácticamente hasta el siglo XIX, la construcción del Palacio de la Diputación es del siglo XIX.
Y cuando se hizo recientemente el aparcamiento, apareció lo que era la cabecera de la iglesia. Las fotos de Clifford, a la que me he referido antes, se ve perfectamente todavía la cabecera, que era una cabecera hecha por Vanderbilt, que está perfectamente documentada, ¿no? Bueno, me he ido, me he alargado muchísimo y ya tengo que dejarlo. Bueno, simplemente ya abreviando mucho, he contado los 2 o 3 problemas que a mí me interesaban contar de todas formas, pero sí es muy importante también el juego de las plazas. Este núcleo que están viendo aquí, esto es interesantísimo desde el punto de vista urbanístico. La muralla venía por aquí, iba abrazando el sagrario de la catedral. Aquí había una de las puertas más importantes de la ciudad, la puerta de Santa María. Esto se urbaniza todo en el siglo XVIII. La calle Campana no existía hasta el siglo XVIII, cuando se hace el sagrario que lleva previa a la destrucción de la puerta de Santa María, y se abre este paso. Y esto que hay aquí, que es irregular, es una plaza, pero es una plaza extraordinariamente interesante, porque en su regularidad lo que está demostrando es la vitalidad que tenía. Tenía la vitalidad de ser el borde, con el convento, y luego esta arteria que sí se había empezado ya a hacer en tiempos del condestable, finales de la Edad Media, por eso era la carrera, y que lógicamente se acaba de configurar a comienzos del siglo XVI. A esta plaza, esto que enlaza con la Plaza Santa María, que es la plaza lógicamente más importante, donde estaban los 2 ojos a los que antes he hecho referencia, el ojo de la ciudad, el ojo de la iglesia y la catedral. Bueno, algunas imágenes. El ayuntamiento, que ocupó la sede de un palacio muy importante, el Palacio de Montemar. Este era cómo era el ayuntamiento en el siglo XVIII, en un proyecto de reforma que se hizo y que ocupaba donde está ahora mismo lo del catastro, ese flanco. Es decir, las 3 piezas, o las 2 piezas, Palacio Episcopal, Ayuntamiento, Catedral, son los 3 elementos que conforman la plaza más importante de toda la ciudad, porque tiene toda esa jerarquía. El espacio se utilizó desde el principio para la educación de los nobles, o sea, para el ejercicio de la caballería, luego también de ahí viene el nombre de la carrera, de la que baja para abajo. Y la otra plaza, enlazada con otra plaza, que es otra plaza interesantísima y que está totalmente hoy desfigurada, que es la Plaza del Mercado, y que está en conexión con el arrabal de San Ildefonso. Esta plaza tiene el interés, esto lo sabemos por la documentación, que era una planta redonda, circular, que era un fenómeno extraño. Solamente se conocen muy pocos ejemplos. Uno en un pueblo de Almería que se llama Albox, donde había una plaza circular. Era una plaza totalmente redonda, pero el paso del tiempo la ha desfigurado completamente. Primero porque al crear también el edificio en el año 30 y tanto, en el año de la República, de lo que es Hacienda, se cortó la plaza. Entonces se crearon realmente como 2 espacios, la llamada plaza del de Almanzas y la otra ya, la de las Palmeras, ¿no? Pero todo esto era una gran unidad y era una plaza muy activa, porque esto sí que representa ya el prurido y el deseo de una ciudad nueva. Estaba por eso un corral de comedias, luego se hizo un cuartel que está aquí, el de San Rafael, el Pósito que cerraba por aquí y en el otro lado la casa de los Vinches. Esto tenía una fuente, por eso que conté del suceso de la sequía del año 1505, y esto nos dice pues de la vitalidad que tenía esta plaza. De hecho, esa vitalidad sí la conservó con el paso del tiempo, porque en la deformación se abrió tanto que conecta con lo que hoy es la Plaza de las Palmeras, y era el lugar en el que, como sabemos, estaba todo el tráfico que iba para Granada, ¿no? Se hacían los intercambios, etc. Incluso como lugar vital, pues esto prueba que ha ido renovando su edilicia con el paso del tiempo, y la ha ido renovando con piezas tan importantes como el Teatro Cervantes, que era una pieza arquitectónica singular y que también el tiempo la ha borrado. Prueba de que sigue siendo una zona tan activa, tan importante desde el punto de vista vital, que lógicamente esto también
ha sido víctima. Y esto pues naturalmente enlazaba con la otra plaza pequeña que hay a la izquierda, que está presidida, pues decía, por la iglesia de San Ildefonso, y que, como he comentado antes, pues es una iglesia también de una gran categoría y que daba sentido a todo ese barrio. Bueno, siento que al final me he enrollado y tenía que haberme parado y le he quitado tiempo a estos señores, nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, vamos muy ajustados de tiempo. Muchas gracias. A mí el tiempo también se me ha pasado muy rápido, porque bueno, siempre aprendemos de Pedro, está claro. Bueno, yo si os parece, teníamos previsto ahora tomarnos un descansito.